En este episodio vas a aprender las generalidades de la PTU, independientemente de si eres un empleado o si eres patrón. Hola, raperos, bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ya terminando mayo, y eso significa solo una cosa, que a las personas, empresas que son sociedades mercantiles, tienen hasta el 30 de mayo para pagar la PTU. Se puede sentir esa ansiedad en el aire de saber si la empresa te va a pagar o no PTU. Ajá, sí, o sea, tampoco hagas tanto, o sea, no hagas planes y no sabes si van a ser 10,000 o 500 pesos. No hagas planes con tu PTU, espera que llegue. Sí, vamos a platicar de las generalidades que tuvo este año acerca de la PTU y a mí me gustaría arrancar con algo que justo es lo que estaba diciendo Arturo, que no podemos considerar algo en PTU este año porque este año va a ser atípico en todos los sentidos. ¿Por qué? Cambiaron las reglas del juego, que lo vamos a platicar más adelante, pero también consideren que el año pasado se eliminó el outsourcing. Ajá. Entonces, las empresas pudieron haber incrementado mucho su gasto al traer a las personas a su nómina interna y por lo tanto la utilidad fue menos. Sí, justamente eso es una de las cuestiones con la eliminación del outsourcing el año pasado en México, pues fue estos acuerdos que hicieron las cámaras de empresas con gobierno para decir, ok, elimíname el outsourcing, pero ajustame unos temas en temas de PTU justamente, porque lo que pasa es que puede haber empresas que generen mucha utilidad y que a lo mejor tienen 3 empleados, porque así les funciona el negocio y antes eran esos 3 empleados repartirles 100,000 pesos a cada uno, porque tuviste una PTU a partir de 300. Entonces aquí hubo unos cambios en la ley para que fuera más justo para todos. Sí, creo que esto ya lo había mencionado en episodios pasados, pero platicando con algunas personas que han trabajado con personas de otros países y estando un poquito dentro de la operación, justamente como que la conclusión de los extranjeros en México es que la PTU es como un impuesto adicional. Es correcto. Porque piénsenlo, al presentar la declaración anual tienen que pagar el 30% de ISR y apartar el 10% para repartir de PTU. Sí, el tema con extranjeros siempre es complicado. El explicar es de no es un impuesto, es una obligación que tienes como empresa, un derecho que tienen los trabajadores, entonces siempre es complicadito ahí. Sí, creo que en episodios pasados también de la PTU ya habíamos hablado de cómo se originó, etcétera, o sea, desde la época feudal y todo eso, pero si les interesa ese chisme, pues ya vayan a los otros episodios para no aburrir a los antiguos en este canal. Es correcto, sí, a los que ya tienen mucho tiempo siguiéndonos. Entonces, nada más, vamos a retomar, sí, la parte general de cómo se divide, bueno, de cómo se genera la PTU, cómo se reparte y este movimiento que tuvo en 2021 en la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Básicamente recordemos que la PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades. Esta se genera porque, pues, por el esfuerzo que hicieron durante un año o el tiempo que estuvieron trabajando, pues la empresa pudo generar alguna utilidad para los socios y esa es una cuestión que viene en ley que a fuerza tienes que repartir el 10%. Ese dato también no ha cambiado en muchos años. Hacia tus trabajadores. ¿Cómo se reparte? Es la mitad sobre el total de los días trabajados de todos tus empleados y la otra mitad sobre el salario de vengado o que les pagaste tú como patrón durante todo el año. Entonces, básicamente ese es el reparto. Recordando aquí algunas reglas del tema de la PTU, pues que obviamente los socios no participan, que los directivos no participan, administradores, gerentes no tienen participación en la PTU porque son personas de confianza. Otros administrativos sí pueden entrar, nada más es un tema de que tienen un tope en el tema de salarios y que si es tu primer año como empresa no puedes no pagar PTU. Si es una empresa que se dedica a la investigación, tienes 2 años para no poder pagar PTU y está en ley. Y al crear un producto nuevo. Es correcto también eso. Si se fijan, tratan de hacerlo lo más, pues, parejo o lo más equilibrado posible, porque al final las personas que tienen puestos directivos o gerenciales no están tanto en la operación, por lo que se puede pensar que no participan tanto en la utilidad, pero también tienen mejores sueldos. Claro. Entonces, justamente si lo hicieran con base en lo que ellos cobran, pues probablemente ahí sería la mayoría de la PTU. Y la otra mitad, como mencionaba Arturo, es con base en los días trabajados,
Porque justamente si tú fuiste una persona que fue a trabajar, sé que no vas 365 días, pero vamos a suponer que fuiste a trabajar 365 días, pues obviamente hiciste más por generar más utilidad, entre comillas, para la empresa que una persona que solo fue 200 o la persona que de repente se la vive enferma y no va a trabajar, por ejemplo. Es correcto, sí. Aquí recordando también que hay un tema siempre muy controversial en el tema del reparto de utilidades, que es los trabajadores que tienen menos de 60 días o 60 días trabajados en una empresa. Sí. ¿Por qué? Porque la ley menciona que estos trabajadores no deberían participar en la utilidad. Pero ese es un criterio que se ha tomado de manera general, porque la realidad es que aquí te menciono únicamente que son trabajadores eventuales. No todos. Si es un trabajador que contrataste por tiempo indeterminado, así haya trabajado 2 días, él tiene derecho a participar en las utilidades. Entonces, siempre este criterio de los 30 días ha sido muy conflictivo entre contadores, dueños de negocios y demás, porque dicen, no, pues es que trabajó un día. En estricto sentido, él también está obligado a participar en la PTU. Ese es un muy mal mito. O sea, como que nadie lo tiene 100% comprobado, pero aún así, cuando tú entras a trabajar a una empresa, pues vas a depender de la persona que tome las decisiones en ese aspecto para saber si te lo quiere pagar o no. Porque en estricto sentido, por ejemplo, si tú entras el 3 de noviembre, ya no alcanzas a trabajar los 60 días del año. Entonces, aunque hayas entrado el 3 de noviembre, en teoría te debería de tocar PTU, pero si la persona que está encargada de ese proceso dice que no, probablemente no te lo paguen, aunque sí podrías reclamar, eso es una realidad también. Es correcto. Obviamente también recordemos que hace unos años hubo un tema ahí de otras reformas respecto a trabajadores del hogar. También te dice la ley que ellos no participan en PTU porque pues las casas no generan utilidades. Y pues básicamente, o sea, en temas generales, para el tema del reparto, esa es la primera parte. Sí. ¿Cuál fue el tema de la reforma que existió en 2021 que es aplicable para esta PTU? Que hay un tope para el monto total que te pueden llegar a repartir a ti como trabajador, que es el promedio de las últimas 3 PTUs que se hayan generado en la empresa o el tope de 3 salarios, lo que resulte más beneficioso para el trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Que anteriormente lo que les mencionaba, o sea, si hay una empresa que tiene que repartir 300,000 pesos de PTU, pero y tiene 3 trabajadores, en estricto sentido, en el cálculo anterior tuvieran que haber sido 100,000, 100,000 y 100,000 para cada trabajador. Con esta reforma lo que hace es que si tú ganas 10,000 pesos mensuales, lo máximo que vas a poder ganar son 30,000 pesos, poniendo el tope de los 3 meses de sueldo, por ejemplo, o el promedio de tus últimas 3 PTUs. Sí, y de hecho aquí también es importante considerar que la empresa puede tener utilidad en este año, pero puede tener pérdida fiscal de años pasados. Y eso no implica que se pueda compensar en ese momento la pérdida. De cualquier forma, si generaron utilidad, van a tener que repartir el 10% de PTU. Sí, porque recordemos que es la utilidad del ejercicio. Entonces, que no hayas pagado impuestos tú como empresa es otra cosa. Es correcto. Algo que nos platicamos también es el tema de cuándo se pagan. La ley Federal de Trabajo es la que nos menciona y nos da pauta de las fechas para el pago de las utilidades. Nos menciona que las fechas límites son 60 días después de que se presentó o se debió haber presentado el anual. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que las personas morales tienen hasta el 31 de marzo para presentar su declaración anual del ejercicio inmediato anterior. Entonces, ellos tienen 60 días para calcular y repartir la PTU. ¿Esto qué quiere decir? Pues tienen hasta el 30 de mayo para pagarla. En el caso de personas físicas, recordemos que tienen hasta el 30 de abril para presentar su anual, por lo que los 60 días en teoría vencen hasta el 29 de junio del año de curso. Aquí nada más es importante que sepan, dueños de negocios, que este tema de lo del 30 y el 29 es el tope de como si hubieran presentado este último día. El máximo. O no lo presentaron. Pero si tú presentaste tu anual el 5 de abril, persona física, o el 15 de marzo, persona moral, tienes 60 días contados a partir de que la presentaste. Entonces, no se vayan siempre con la finta de tengo 60 días, tengo hasta el 30 y hasta el 30 de mayo y 29 de junio.
Aquí recuerden, sé que esto no se da en la práctica, pero es lo que debería de pasar, que los empleados sí les pueden solicitar a ustedes una copia de su declaración anual. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de verificar si tuvieron o no utilidad y de saber cuándo la presentaron para saber cuándo se los tendrían que pagar. En teoría se los pueden solicitar los empleados o bien ustedes lo tendrían que hacer público. Sí. Pero sabemos que no pasa tan frecuentemente. Es correcto. O sea, en tema general de ley federal de trabajo, básicamente es eso. Ahora vamos a la parte fiscal, que pues, también es lo que llama, porque pues también, sí, persona que va a recibir PTU, sí, te van a quitar impuestos probablemente. Sí, aquí en la parte fiscal, pues para la persona que está pagando, no hay alguna implicación tal cual, simplemente es un desembolso de dinero, se paga vía nómina, con un recibo de nómina lo amparan. Pero, bueno, y lo pueden aplicar en sus pagos provisionales de ISR. Es una octava parte desde mayo hasta diciembre. En caso de personas morales. En caso de físicas, si tú en junio pagaste tu total de PTU, en ese mismo mes puedes aplicar la deducción. Es como una deducción, llamémoslo así. Es correcto, porque al final justamente es como si fuera parte de la nómina, ¿no? Es un poco extraño. Pero para las personas que están recibiendo esa PTU, que son todos los trabajadores, lo que tienen que saber es que tienen una pequeña parte exenta. La verdad es que no es tanto, pero son 15 UMAS, que son 1,443.30 pesos. Entonces, si su PTU es de 1,500, prácticamente todo va a estar exento, pero si su PTU es de 25,000 pesos, prácticamente por todo van a pagar impuestos. Aquí, en tema de impuestos, realmente no nos quisieron meter un cálculo porque realmente hay dos formas de calcularlo. Hay un cálculo especial que existe, que es un poco engorroso, entonces realmente no, pero sí tengan presente que tienen que van a pagar impuestos y que obviamente van a, ese impuesto, pues lo va a enterar su patrón. Entonces, debe existir un comprobante de nómina. También vayan un poquito con la lógica. La tasa máxima del ISR es del 35% y eso es cuando ganan como 3 millones, creo. Entonces, si ustedes de pronto ven su recibo de PTU y ven que les quitaron el 60% de impuestos, chance está mal timbrado. En ese caso, se pueden acercar con nosotros, agendar una asesoría y revisamos su cálculo. Claro. Aquí, de todas formas, recuerden que si les estuvieron quitando mucho de retenciones, pues se hace un ajuste en la declaración anual y se los pueden devolver como sueldo a favor. Es correcto. Creo que sí, en tema de ISR. En tema de impuestos estatales, porque también muchas personas a veces se cuestionan de, oye, aparte de que ya desembolsé el dinero de mi cuenta que no tenía presupuestado, que muy mal tú, dueño de negocios, ya en tu anual sabías cuánto tenías que pagar. Entonces tendrías que haber tenido un guardadito de eso. Y en realidad lo puedes saber desde que estás acabando el año. Es correcto. Esa es una. Tengo que pagar ISR por la PTU y además tengo que pagar impuestos estatales sobre nómina. La respuesta es no. En general, esto, aunque sí es un dinero que les das a tus trabajadores, realmente no es una percepción, porque recordemos el nombre, participación de los trabajadores en las utilidades. Si en un ejercicio no hay utilidades y tiene una pérdida la empresa, como puede haber sido, por ejemplo, años 20, 21, que fue el tema de COVID, pues no hubo PTU. No es una obligación de tu patrón que te dé esa prestación o ese ingreso, porque es algo que puede o no pasar. Entonces, al no ser una percepción y es realmente utilidad, porque en estados financieros es una utilidad, no se considera parte del monto que integra el impuesto sobre nómina. Entonces, no debes de pagar un impuesto adicional al estado donde labores por ese ingreso. Eso es una generalidad, pero recuerden que somos 32 estados y cada uno tiene su legislación específica. Entonces, también eso revísenlo con su contador de confianza, que les lleve su contabilidad, para que sepan si sí les aplica, no les aplica, etc. En el caso de Querétaro específicamente no aplica. Y del Estado de México, si no me equivoco. Y creo que es todo lo que podemos aportar en este episodio. Realmente no lo queríamos dejar pasar desapercibido, pero ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Solo es por si tenían alguna duda. La realidad es que este nuevo cálculo va a ser como interesante para todos, porque pues va a cambiar un poquito. De por sí, para los colaboradores siempre es complejo, porque no alcanzan a comprender qué sí suma la utilidad, qué no suma la utilidad.
por qué se disminuye, por qué es más, por qué es menos, etcétera. Entonces, si de por sí es complejo, ahorita añadiéndole lo de que tiene que ser el promedio o lo que haya sido mayor, etcétera, va a ser más complejo aún para ellos. Pero pues no hay nada que podamos hacer al respecto, ya es una reforma aprobada, ya estamos en tiempos de calcular esas PTUs y pues ya. Sí, creo que es todo. O sea, nada más como recapitulando, si eras de las personas que en tu empresa te pagan mucha PTU, probablemente este año te diste cuenta que no fue tanta, que hay una parte exenta que son como 1,450 pesos, lo demás sí vas a pagar ISR. Tú como dueño de negocios, pues tienes que retener ISR y pagárselo al SAT. No va a jugar para impuestos sobre nómina y pues nada, si es tu primer año donde tuviste utilidad, felicidades, nada más si tienes mucha y no tuviste el dinero, pues en el momento, pues mucho cuidado, tienes que tener más planeación. Y al final de cuentas también es importante esto, o sea, que lo sepan ambas partes, que sí pueden estar inconformes. Y algo también importante, trabajadores que ya no laboran en la empresa, sí pueden cobrar sus utilidades y de hecho tienen hasta un año después en el que se cumple el plazo. Es decir, el plazo para pagar la PTU de las empresas es el 30 de mayo. Ustedes tienen hasta el 29 de mayo del siguiente año para reclamar su PTU y no les puedo decir que ya no pasa porque realmente su derecho prescribe después de un año. Es correcto. Y pues bueno, con ese hack nos vamos. Sí. Creo que eso fue todo por el episodio de esta semana. Es correcto. Pues nada, yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.